es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas hablaremos de los temas más importantes jurídicos que han ocurrido en esta última semana. Lo haremos en compañía, como siempre, de tres grandísimos invitados, tres grandísimos juristas que nos darán su punto de vista sobre estos temas. Los temas que vamos a tratar hoy son, pues, como no podía ser de otra manera, todo lo relacionado con los pactos del gobierno con Bildu, las mentiras en la política como posible hecho delictivo. ¿Es delito mentir en política? Y si es así, ¿qué clase de mentiras serían las delictivas, ¿no? Habría que establecer un baremo, ¿no?, según su gravedad. Recordemos que estos pactos de Bildu, Sánchez dijo en infinidad de ocasiones que no iba a pactar con Bildu, que no iba a pactar con Bildu. Se lo digo 5 veces que no voy a pactar con Bildu. Tenemos también el tuit de Carmen Calvo en el que dijo en su momento que no iban a traspasar esas líneas rojas, que el PSOE era un partido de fiar y que nunca iban a pactar con Bildu. Pues esta semana han pactado con Bildu para aprobar esos presupuestos generales del Estado, que, como decía Vox, llevan el sello de ETA. Es posible, por consiguiente, también la ilegalización de Bildu si no condena el terrorismo de ETA. Recordemos la ley de partidos de Ángel Acebes, en la que se ilegalizó, ¿no?, a Batasuna. Ya ocurrió una ilegalización de partidos en España. ¿Es posible que se pudiese ilegalizar Bildu
por no condenar el terrorismo, por no condenar el terrorismo de ETA. Y también vamos a hablar, porque ha salido esta semana, ha sido un tema importante dentro del partido de Iglesias, que ha sido la posible implicación de Pablo Echenique en el caso Neurona, ¿no? Que bueno, él decía que como era secretario de organización del partido en ese momento, pues que claramente salía como apoderado en las cuentas de los pagos a la consultora Neurona, unos pagos que al final acabaron en México, y bueno, un tema bastante turbio que también comentaremos al final. Entonces, paso a presentar a los invitados. Tenemos con nosotros a un habitual del programa que ya le conoceréis, que es Agustín Martínez. Es conocido por el famoso caso de La Manada, es el abogado penalista especialista en penal. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes a todos los compañeros que van a intervenir hoy. Y bueno, vamos a intentar dar nuestra opinión sobre los temas que propones. Muy bien, muchas gracias. Tenemos con nosotros pues, a otro habitual. Hace unas semanas que no estaba con nosotros, pero tenemos otra vez a Cándido Conde Pumpido, que también es abogado penalista, especialista en penal, que también nos va a dar su punto de vista sobre estos asuntos. ¿Qué tal, Cándido? Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez con vosotros, ya que llevo efectivamente tiempo que los compromisos laborales me lo han impedido y hoy hemos estado a punto. Pues muchas gracias. Y tenemos una semana más a Antonio Jesús Alonso Timón, que es profesor de la Universidad Pontificia de ICADE, Pontificia comillas ICADE. Es profesor de Derecho Administrativo, especialista en Derecho Administrativo, y es el director, el coordinador del máster de acceso... Rodrigo. Director, perdona, Antonio, director del máster de acceso a la abogacía en ICADE. ¿Qué tal? Habrás confundido lo de coordinador con el coordinador de área. Soy también el coordinador de área de administración. Coordinador de Derecho. No me aburro aquí en ICADE. Pero me intimida tanto penalista, ¿eh? Tanto penalista a mí me da mucho miedo. Los administrativos, al final todos pasáis por el administrativo, pero es que, los penalistas Antonio, me dais mucho miedo. Antonio, hoy te he juntado con dos que yo no sé si vas a salir vivo. Sí, lo intentaremos, porque ya te digo que al final tienen que pasar todos por el derecho administrativo. Sin duda, Antonio, es bastante mejor pasar por el derecho administrativo que por el Código Penal, porque cuando pasas por el Código Penal... El administrativo cada vez está más... El penal económico tiene muchas cosas de administrativo, casi todo está relacionado con administraciones y hay muchas cosas por ahí metido. No, y ahora el administrativo el administrativo sancionador se está convirtiendo en otro penal. Todo el administrativo sancionador está inspirado del derecho penal realmente. Bueno, si ya eres Hacienda, te permiten hasta las entradas y registros, o sea que eso ya... Mira, quería que empezaseis hablando de la mentira como posible hecho delictivo en la política, ¿no? ¿Es posible que se dirá esto? Recordemos otra vez el tema de los pactos de Bildu, entre PSOE y Bildu, que Sánchez dijo que no iba a pactar. Tenemos un montón de mentiras, sobre todo muy flagrantes, ¿no? y muy descaradas, que están saliendo ahora a la luz, sobre todo en el Partido Socialista. ¿Vosotros qué opináis de este tema de la mentira en la política? ¿Tendría que ser constitutivo de delito? Agustín, empieza. No, radicalmente no. De lo mismo que estaba haciendo referencia, hilando a lo que decía Antonio, los penalistas damos miedo, el Código Penal acaba dando miedo, y el Código Penal lo que tiene es que definir concretamente una serie de delitos, pero no convertir todo en delito, porque en el derecho penal existe un principio que es el de intervención mínima y por lo tanto debe presidir sin duda las acciones del propio derecho penal. Cuando nos encontramos con esa constante definición de que cualquier cosa es delito, nos encontramos en sociedades básicamente antidemocráticas y muy primitivas. Todos tenemos que tener muy claro lo que es la comisión de un hecho delictivo. Y la mentira per se no es un delito. La mentira como tal es, casi si me apuras, una cuestión moral. Decir algo y hacer lo contrario.
y eso debe tener una represión moral. Y en política lo que debe suponer es el hecho de que en las próximas elecciones presenten de nuevo un proyecto, no creas en esa persona que te ha presentado un proyecto que con carácter previo lo ha incumplido, te ha mentido o ha hecho directamente lo contrario. Por lo tanto, debemos ser, insisto, muy escrupulosos en esto y considerar que en ningún caso puede considerarse, ni debe considerarse, ni debe incluirse dentro del Código Penal ningún tipo de delito que pueda suponer ya sea una mentira electoral o sea el incumplimiento de un pacto electoral. Simplemente lo que hay que saber es lo que se vota la próxima vez. Cándido. Bueno, yo me vais a permitir el chascarrillo, ojalá fuera delito, porque nos hincharíamos a defensas los abogados penalistas. Tendríamos tantos clientes y tantos procedimientos judiciales que entonces sí que vamos a saturar de verdad la justicia. Yo no conozco un político que diga todo verdades. Es decir, igual que dicen una cosa en campaña y luego cuando gobiernan hacen otra, creo que es algo que es general, una cosa específica del partido. ¿Cuántas veces dijo el Partido Popular que iba a bajar los impuestos? Llegó y los subió. Luego dan una excusa de por qué lo suben o por qué hacen lo contrario de lo que prometieron. Pero si lo quisiéramos configurar como una especie de estafa, es decir, una estafa donde el político te pide tu voto en base a unas determinadas cuestiones que dice que va a hacer y finalmente no realiza ese compromiso, realmente lo podrías entender como un engaño para conseguir tu voto, que sería la disposición patrimonial, pero es que el voto no es un patrimonio, no es una disposición patrimonial, con lo cual tampoco te puede encajar en ese delito. Y luego otra cosa sería si el engaño puede llegar a ser bastante, porque claro, como ya tenemos todos claros que en la política la verdad brilla por su ausencia, pues realmente no podríamos realmente sentirnos engañados porque luego no se cumplieran lo que se pone en un programa para unas elecciones cuando no se lleva a cabo. Otra cosa es, como dice Agustín, que eso dé lugar a una responsabilidad política que yo incluso entiendo más allá del mero cambio de voto. Si a alguien abiertamente se entiende que ha mentido en unas afirmaciones, lo lógico sería decirle que lo coherente, tras ser cogido en esa mentira, es la dimisión, que es, digamos, la responsabilidad o la forma de ejercitar o de llevar a cabo la responsabilidad. Cándido, sería interesante, ¿no? Lo que tú comentabas, que un político, antes de tomar el cargo, firmase un contrato vinculante sobre todo lo que ha prometido, ¿no? Y que si no lo cumple, pues que tenga responsabilidades, ¿no? Sería interesante. Sería muy interesante y sería todo un experimento. Yo creo que en otras democracias, pues en países nórdicos, no se entiende la política de la misma forma que se entiende aquí. No se entiende un político que pueda mentir de una forma descarada y decir lo contrario y luego no acepte esa responsabilidad política. Pero ya de ahí a derivar a responsabilidades penales, el problema es que también nos vamos a que es el sistema más represivo contra la sociedad y en este caso, queremos aplicarlo a políticos que no dejan de ser ciudadanos también y que puede llevar a derivas peligrosas y derivas autoritarias, igual que, por ejemplo, la ilegalización de partidos. Pues yo estoy básicamente de acuerdo con las dos personas, tanto con Agustín como con Cándido, en lo que han dicho. Sobre todo me parece que lo ha definido muy bien Agustín. No se puede meter todo en el Código Penal. En el Código Penal hay que meter las cosas realmente importantes y ese principio de intervención mínima impide que tengamos que criminalizar absolutamente todo. Yo creo que en un Estado de Derecho hay resortes más que suficientes para que
aquel político que está mintiendo sistemáticamente se le pueda castigar. ¿Cómo se le puede castigar? Se le puede castigar en las urnas o se le puede castigar mediante la falta de credibilidad dentro de su propio partido, como ha apuntado ahora Cándido, obligándole a dimitir. Una persona que está haciendo todo lo contrario de lo que ha dicho debería pensarse dentro de su propio partido si tiene credibilidad y si esa persona puede estar liderando un partido político y hacia dónde va a llevar a esa organización. En cuanto a lo que apuntabas tú anteriormente, Rodrigo, de que sería bueno que los políticos firmasen, bueno, eso ya se ha intentado en España. Hay algunos políticos que se han ido a un notario y han firmado un contrato de que no iban a pactar con no sé quién y con no sé cuántos. Yo creo que eso tampoco solucionaría el problema, porque hay un principio jurídico al que, conociendo la cultura española sobre la verdad y sobre la mentira, se acogerían los políticos, que es el principio del rebus sic stantibus. Dice, oiga, es que yo firmé esto, pero bajo estas condiciones. Pero claro, que eso es lo que apuntaba, por ejemplo, implícitamente Cándido, o expresamente, muy explícitamente, antes Cándido. En el programa electoral del Partido Popular del año 2011 se llevaba un programa de bajada de impuestos que posteriormente se dijo, no, mire, es que como tenemos las condiciones económicas que tenemos y como hemos tenido que sufrir estas circunstancias y las variables macroeconómicas que hay no son las que nosotros pensábamos que había y queremos evitar el rescate, al final tenemos que desarrollar un programa económico totalmente distinto al que hemos concurrido a las elecciones generales. Es decir, yo creo que sería bastante, no muy sencillo, pero no muy dificultoso rehuir las responsabilidades inherentes a la firma de un contrato con los ciudadanos de esas características en función de la variación de las circunstancias. En definitiva, creo que la mentira no se debe criminalizar, sí que se debe tomar nota. Los ciudadanos en un Estado de Derecho deben tener una memoria para saber quién tiene credibilidad y quién no tiene credibilidad, quién está mintiendo y quién no está mintiendo, y en el fondo, cuando tú estás otorgando el voto a una persona, lo estás haciendo intuitu persona, es decir, en la confianza que te genera esa persona y no otro, porque piensas que esa persona va a procurar mejor por el bien común que otra alternativa política que se está presentando. No creo que la criminalización de la mentira sea la solución para determinados supuestos en los que los políticos no hacen lo que prometieron en su momento. Agustín. Pero es que yo creo realmente que en este país tenemos un problema, que es bueno, tenemos muchos problemas, pero en relación y concreto con este tema, que vivimos más que en una democracia, en una partitocracia. ¿Y qué quiero decir con referencia a qué es la partitocracia? Pues al final el gobierno de los partidos. La política se acaba alejando mucho del ciudadano constante. La política prácticamente solo está al alcance de los ciudadanos en el momento que se emite el voto. A partir de ese momento el ciudadano se despega de la realidad política y se convierte en un mero espectador y volverá otra vez a votar 4 años después. ¿Y por qué? Pues porque el político al que tú votas unas siglas, tú no votas a un político, tú no tienes una verdadera relación con el político al que estás votando. Tu circunscripción no es más que la mera delegación de un partido nacional, de una superestructura que genera una serie de sinergias y que a ti te afectan de rebote. Si en este país mi diputado fuera alguien con el que yo me cruzase por la calle, sería mucho más difícil que mintiera de esa manera. Al final te miente el presidente del gobierno, que es un tipo al que tú no ves nunca, no está cerca de ti. El diputado se debe a la obediencia de voto y tiene que entrar dentro de la cadencia en la cual no tiene más responsabilidad que continuar lo que la directriz del partido le ordena, porque es bajo pena de multa. ¿Qué quiero decir con eso? Las mentiras se diluyen. Al final, el que me miente es el presidente del gobierno, pero no mi diputado provincial, no al que yo voto, porque yo no voto al presidente del gobierno. Yo no estoy votando al presidente del gobierno. Y eso hace que todo sea mucho más difícil de conjugar y de trascender. Y me gustaría igualmente también introducir al elemento dentro de la mentira del político la responsabilidad del periodista. Porque es el periodista el que desde su libertad tiene que poner de relieve constante y sistemáticamente la mentira del político, de cualquier color que sea el político y de cualquier color que sea la mentira.
Claro, cuando ahora mismo se pacta con Bildu, que creo que después también haremos alguna referencia, se pacta con Bildu algo y lo pacta un tipo que decía, yo con Bildu no voy a pactar, y lo repite 20 veces, claro, eso solamente con la traslación pública y a través de la prensa puede tener al votante medio que está muy alejado de la relación política el cinismo del personaje que hace eso. Cuando el presidente actual del gobierno, ante la exposición de 6 fotografías de diferentes líderes políticos, y le preguntaban, oiga, ¿a quién no le dejaría usted las llaves de su casa? Y se iba directamente a Pablo Iglesias, es que yo en el que no confío es en este tipo, y después lo ves abrazándose y convirtiéndolo en... Claro, mire usted, ¿eso es una mentira o es absolutamente un acto que le legitima como cargo público? Porque no tiene credibilidad como persona, sus actuaciones son de una volubilidad impropia en alguien que tiene una responsabilidad. Eso te lo hace el presidente de tu comunidad de vecinos y poco menos que le negarías el saludo de por vida. Oiga, pero ¿cómo? Si usted me está diciendo que no confía en este tipo, ¿cómo le hace esto? Bueno, pues eso es un poco lo que yo creo que debe converger lo que es la mentira dentro de la política. Que no debe ser consustancial, pero es imposible pedirla. Cándido, ¿tú querías decir algo? Sí, ahora que está tan de moda todo el tema de la persecución de la verdad y el bulo y la mentira en el sector periodístico, y que además estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, resultaría mucho menos polémico haber hecho una comisión sobre la verdad de los planteamientos realizados por los políticos y sobre el cumplimiento o no del programa electoral. Ahí no se afectaría a ningún derecho fundamental, ni a la libertad de expresión, ni absolutamente a nada, pero sí que podría ser mucho mejor que una especie de ministerio de la verdad hecha solo hacia lo que se dice de mí y no hacia lo que yo dije en su momento y lo que yo hago. Lo que pasa es que Cándido dices que eso sería menos polémico. Yo creo que eres muy generoso en esa afirmación. Yo creo que sería muy polémico, porque ya te diría, no, si hemos cumplido el programa, no, esto no se ha cumplido. Se generaría muchísima polémica, pero en el elemento que ha introducido Agustín en el debate, a mí me parece que es interesante que nos paremos sobre el grado de representatividad de los políticos con respecto a los ciudadanos y el problema mayor que tiene nuestra democracia, que efectivamente yo coincido con él, en que se ha convertido en una auténtica partitocracia. Al final tú votas a unas siglas, no votas al presidente del gobierno directamente porque es elegido indirectamente a través del Parlamento, tú votas a los parlamentarios, y ahí sí que creo que deberíamos introducir algunos elementos correctivos en nuestra democracia, porque en el fondo prácticamente en nuestra democracia mentir sale gratis. Y hombre, estamos diciendo que no hace falta que se criminalice la mentira y que se tipifique como tal en el Código Penal una mentira a un político, porque además entraríamos a ver qué es lo que es mentira, hay una gradación también de las mentiras, etcétera, etcétera. Pero donde sí habría que incidir, que eso en el Estado de Derecho sí es importante y es uno de los mecanismos que el Estado de Derecho tiene para defenderse frente a esos políticos que, como decía Agustín, al final no tienen credibilidad ninguna porque han dicho cosas totalmente diferentes a las que luego han hecho, es en la exigencia de responsabilidad por parte de sus propias organizaciones y por parte de la propia sociedad. Mentir, como decía anteriormente, en España a los políticos les sale prácticamente gratis, igual que les sale gratis la corrupción. Tenemos casos de corrupción de los diferentes partidos políticos, de un lado, de otro. Tenemos muchísimos ejemplos de corrupción y eso no pasa factura en las elecciones, porque los partidos políticos tienen tal grado de control sobre la sociedad que al final, hagan lo que hagan, sus organizaciones están lideradas por las personas que ellos ponen, son prácticamente, y ahora entraremos en el debate de los presupuestos y de los pactos con Bildu. ¿Alguien cree que dentro del Partido Socialista alguien va a levantar la voz para decirle al presidente del gobierno, secretario general del Partido Socialista, que por aquí no, que con Bildu no se va a ningún sitio y que con Bildu no hay que pactar nada?
No, si el Partido Socialista prácticamente no existe, existe Pedro Sánchez y el sanchismo. En el Partido Popular no existe, existe Pablo Casado y el casadismo. Es decir, son organizaciones muy difícilmente permeables, muy jerarquizadas y que al final se hace lo que dice el líder en cada momento y que no tiene los políticos la libertad suficiente hoy en día en nuestro país para discrepar, y el que ya saben ustedes dónde acaba. Por lo tanto, ahí sí que deberíamos exigir a las organizaciones políticas que tuviesen otra representatividad, que exigiesen con mayor rigor a sus líderes el comportamiento ético y no la mentira. Yo siempre nos comparo con Inglaterra. ¿Vosotros creéis que en Inglaterra, miren los problemas que ha tenido Boris Johnson dentro de su propio partido, o los que ha tenido Jeremy Corbyn dentro del Partido Laborista? Porque en Inglaterra o en Estados Unidos no va la gente, todos los líderes del partido no van a piñón fijo con una persona, sino que tienen criterios propios, lo cual hace enriquecer a sus organizaciones. Antonio, yo te quería hacer un apunte. Antes de nada, sí, Cándido, ahora te doy la palabra. Si mentir en España te sale gratis, si los políticos mienten y salen impunes y nadie hace nada, es decir, si dentro de sus partidos no se les destituye, no se les aparta, no se les defenestra públicamente, si en la justicia, a través de la justicia tampoco se hace nada, si luego vas a las urnas, se convocan elecciones y las personas siguen votando al mismo político, porque como decía bien Agustín, es una partitocracia y la gente vota por unas siglas, por un partido, y se vuelve a presentar Pedro Sánchez y vuelve a ganar, aunque haya mentido todos los días de su vida y públicamente además, y la gente le sigue votando, pues entonces algo hay que hacer. Pero Rodrigo, es que ese ya no es un problema de Pedro Sánchez, es que ese ya es un problema de la sociedad que está dirigiendo Pedro Sánchez. Es que el señor que está votando a ese político, no vamos a dar nombres propios porque podríamos dar muchísimos, pero es que ese político, quien está votando a ese político que no tiene ninguna credibilidad y que ha hecho todo lo contrario de lo que ha prometido o lo que ha dicho con anterioridad a las elecciones, es que esa persona en su ámbito personal hace lo mismo. Su palabra no vale absolutamente nada, porque aquí muchas veces estamos criticando a los políticos, pero los políticos no vienen de Marte. Oiga, mire usted, yo soy un marciano y entonces aquí me pongo en su sociedad y voy a dirigir la sociedad. Los políticos salen de la sociedad y son el reflejo de la sociedad que tenemos, porque criticamos mucho a los políticos, pero ¿y si empezamos a analizar la sociedad? Tú vete, Rodrigo, date una vuelta por Madrid y mira cómo conduce la gente. Tú mira cómo se comporta la gente frente al coronavirus. O sea que no hay que descargar todas las culpas en los políticos. Los políticos proceden de una sociedad que tiene una serie de valores, y si dentro de esos valores no está la verdad o ser mínimamente exigente y riguroso se ha prometido, pues el problema no lo tiene el político, el problema lo tiene la sociedad. Es más, el político que mienta, cuanto más mienta, probablemente gane más votos. Cándido. Bueno, ahí yo quería añadir que estoy muy de acuerdo con el tema de la partitocracia. Realmente hay un mecanismo de estos que ha dicho el compañero que se podrían introducir muy, muy sencillo, que son las listas abiertas, que ya generaría una descentralización del partido, porque nos permitiría elegir dentro del propio partido a quién votamos y a quién no, con lo cual realmente quedaría la elección en nuestra mano y no en la de la persona que confecciona las listas, que confeccionando las listas tiene el poder absoluto y nadie se le levanta. Sin embargo, si las listas no las confeccionas tú, ahí sí que digo que es un poco diferente con lo que pasa en Reino Unido o en Inglaterra, donde lo que tenemos es un sistema mayoritario, pero también se puede ver quién es el candidato o no quién es el candidato según el partido, con lo cual tenemos unos distritos, digamos, electorales mucho más pequeños, y por cada distrito electoral se presenta un candidato que también elige el partido, pero ya el sistema mayoritario depura también otras muchas cuestiones en relación a que siempre la persona
que llega al escaño es una persona con un apoyo popular importante, cosa que no pasa en los diputados españoles, que muchas veces llegan sin que nadie sepa ni siquiera quién es, solo porque ocupaban un puesto que además puede ser que ni siquiera se preveyese que fuera a incluirse dependiendo del número de votos, de la participación y hasta dónde llegues también y dónde te hayan puesto en esa lista. Por lo tanto, yo entiendo que no es un tema baladí y que es algo que está siendo bloqueado de forma habitual por parte de los partidos para que no se pierda ese control, y que ahí es donde los ciudadanos deberíamos de hacer mucho más por exigir que eso no se enquiste de esa manera en esa partitocracia que dice el compañero. Agustín, y enlazamos con el siguiente tema ahora. Permíteme, al hilo de lo que decía Antonio, yo creo que la sociedad, es verdad que los políticos son reflejo de la sociedad, y eso es lo que nos debe preocupar muchísimo. Nos debe preocupar qué sociedad estamos montando que nos representan estos tipos. Porque nada más lejos del concepto de estadista, nada más lejos del concepto de hombre de Estado, que cualquiera, y en este caso no pongo límite, de las personas que se encuentran hoy, o la mayoría, en un porcentaje altísimo de las personas que se encuentran hoy en el Parlamento. En primer lugar, los partidos políticos se han convertido en una empresa en la cual tú puedes llegar, rememorando los años 50, desde empezar a coger el teléfono o ser bedel del banco a ser el director. Puedes llegar desde coger el teléfono en la sede del partido a terminar de presidente de la Junta de Andalucía. Es algo absolutamente con formación cero y con el único elemento que tiene importancia, que es la fidelidad a las siglas. Entonces, eso supone que nos encontremos y nos hallemos ante una sociedad absolutamente idiotizada, ante una sociedad pseudoanalfabeta políticamente, cuyas referencias no existen, cuya implicación política es absolutamente vacía, y que curiosamente en los últimos años se ha visto contorsionada, se ha visto vapuleada por el nacimiento de dos formaciones políticas en concreto. Una, Ciudadanos, y otra, Podemos. Esos dos movimientos eran apolíticos, por decirlo de alguna manera, o diferentemente políticos, con una visión política completamente diferente a las superestructuras que generaba el bipartidismo. ¿Qué ha ocurrido con esos dos movimientos políticos? Que a poco que se han introducido dentro del sistema, han sido absorbidos por el sistema y forman parte ya de una manera absolutamente clara de la organización política creada que ellos mismos pretendían disolver. Ya existe de facto de nuevo un bipartidismo, y eso está generado básicamente porque el ciudadano se aparta sistemáticamente de la política, o de la política convencional que existe en la actualidad, de la política que generan los partidos políticos. Yo muchas veces, a mi hijo el otro día me decía: papá, no sé qué carrera quiero estudiar. Pues macho, yo no sé si lo mejor es decirle: tío, métete en un partido político, empieza desde el principio. Antes eran pegando carteles, pues ahora haciendo de clown en los mítines, haciendo de tío que está allí en el mítin, siempre escuchando al líder, y a poco, con menos de 5 años, terminas de concejal en un ayuntamiento, y da igual lo que hayas estudiado, da igual si has sido da igual, porque lo único que tienes que saber es el ideario del partido. Y en el ideario del partido te dicen todas las mañanas qué tienes que responder cuando te preguntan sobre el pacto de Bildu, qué tienes que responder cuando te preguntan sobre el máster. Y otra cuestión muy breve: la falta de memoria del ciudadano. El ciudadano, la información es como el proceso alimenticio: lo digiere, lo absorbe y lo elimina. Y esos alimentos no queda nada nutritivo. Cuando pasan los 4 años, yo ya no me acuerdo del máster, si pactó con Bildu, ya no me acuerdo de nada. La inmediatez nos oprime.
Y eso es terrorífico y es tremendo. Te hago un apunte, Agustín. El ideario no, el argumentario. Ya quisiéramos que tuvieran ideario. Lo que tienen es argumentario. Correcto. Siguiendo con este tema de los partidos, os quería hacer una pregunta que es para pasar al siguiente bloque, que ¿es posible la ilegalización de Bildu si no condena el terrorismo de ETA? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que Bildu es Batasuna? ¿Pensáis que es comparable a Batasuna? ¿Pensáis que hoy en día podría ilegalizarse a Bildu si no condenase efectivamente el terrorismo de ETA? Porque ellos siguen diciendo que ETA pues era una suerte de ejército de liberación nacional vasco y que no lo reconocen como terrorismo, ¿no? No reconocen los actos de ETA como actos terroristas. Entonces, ¿sería posible la ilegalización de este partido? No y no. Tampoco. Categóricamente no. Pero ¿sabes qué pasa? Porque no nos hagamos tampoco trampas en el solitario. Vamos a ver. También creo que en eso, Agustín, perdona, creo que en eso Antonio, por ejemplo, nos puede instruir mejor en cómo sería el proceso de ilegalización de un partido político, que yo creo que eso se tiene que hacer a través de un proceso administrativo, ¿no? Sí, bueno, es judicial. Es judicial tanto la disolución, es judicial en el artículo 10 de la Ley de Partidos, de la Ley Orgánica 6/2002, está prevista la disolución de los partidos políticos, y yo en esto siento discrepar con Agustín, porque yo creo que el artículo 10, apartado segundo, letra C, de la Ley Orgánica de Partidos, de la Ley 6/2002, sí que puede habilitar, dice literalmente, y estoy leyendo, cuando de forma se puede disolver judicialmente un partido político cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. Bueno, yo creo que las declaraciones de uno de los líderes de Bildu ayer es más que evidente. Dice, vamos a Madrid a cargarnos el sistema. Pues yo creo que no solo esas declaraciones, sino que otras declaraciones anteriores y otras actuaciones que ha llevado a cabo Bildu de enaltecimiento del terrorismo, etcétera, etcétera, creo que sí que podrían ser sustrato suficiente para intentar iniciar un procedimiento de ilegalización de los partidos políticos. En otros países, y esto no solo en España, en otros países son todavía mucho más quirúrgicos con la ilegalización de partidos políticos. Por ejemplo, en Portugal no se permiten partidos políticos que no tengan un proyecto nacional. O en Alemania, que sí que ha habido procesos de ilegalización de partidos, la ley fundamental de Bonn no permite partidos políticos, y todo el entramado jurídico alemán no permite partidos políticos comunistas o no permite partidos políticos nazis, nacionalsocialistas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la ley de partidos, que es la que sirvió para ilegalizar Batasuna, con sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo del 2003, ya hay un antecedente de ilegalización de un partido político en España y no pasó absolutamente nada. Yo creo que hay partidos en este momento en nuestro país que entran dentro del supuesto de ilegalización del artículo 10, apartado segundo, letra C de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Agustín, perdona que te había interrumpido. Sí, a ver, evidentemente el argumentario de Alonso, de Antonio, está claro. Te ha faltado decir, cuando hacía referencia a las declaraciones del miembro de Bildu, que lo que se quería es destruir el sistema del 78. No el sistema del 78. No, ellos siempre han querido destruir cualquier sistema democrático. Vale, bien, pero el sistema, concretamente a las declaraciones que hacía referencia, se hablaba del sistema. ¿Y lo quieren sustituir por qué sistema? ¿Por el sistema totalitario del tiro en la nuca o por cuál? Vamos a ver. No, vamos a ver. Es que yo tengo muy claro, y además en esto hay que ser muy, muy quirúrgico para evitar malas interpretaciones o interpretaciones erróneas. En primer lugar, ETA no existe. ETA ya no mata, ETA se ha disuelto. Primera premisa que, disculpa, es bastante importante. Porque cuando surge la ley
si me permites, Antonio, cuando surge la ley Aceves, la ley de los partidos políticos, surge como consecuencia natural de una situación que está creada en este país donde todos éramos posibles víctimas del terrorismo de ETA, donde en cualquier momento ETA podía atentar contra un militante del PP, del PSOE, podía poner una bomba en un hipermercado o podía poner una bomba en una estación de tren. A día de hoy ETA se ha disuelto y ETA no existe. Por otro lado... ¿Y no existen los actos de enaltecimiento del terrorismo cada 2 por 3 en el País Vasco en muchos pueblos? ¿No existen agresiones a representantes políticos como la que tuvo que sufrir Rocío de Mer en el País Vasco en una manifestación? Eso de que ETA no existe a mí me hace mucha gracia. No existe el tiro en la nuca. Es verdad que formalmente ETA se ha disuelto, pero ETA o el espíritu de ETA sigue presente en el País Vasco todavía en muchos pueblos donde no existe una verdadera libertad política, y los vemos cotidianamente en las elecciones vascas que han sido recientemente, en la campaña electoral del País Vasco lo hemos visto. Claro, como nosotros somos juristas y el planteamiento que pretendemos hacer, o al menos yo pretendo hacer desde este debate, es centrado en algo jurídico, podemos evidentemente, como no puede ser de otra manera... No pretendo apartarme del debate jurídico. Claro. La no existencia de ETA no es razón suficiente para no ilegalizar a un partido político que no cumpla con las exigencias de funcionamiento democrático y de respeto al sistema de libertades que nos hemos dado en la Constitución Española de 1978. La mera no existencia formal de ETA no inhabilitaría para utilizar la ley de partidos e ilegalizar a un partido político que no esté cumpliendo las reglas del juego. Bien. Y eso es jurídico, no es político. Sí, si me permites, continúo. Efectivamente nos encontramos ante un partido político que es Bildu, que es una agrupación de partidos políticos que no es Batasuna. Batasuna, efectivamente, cuando fue ilegalizada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló, como no podía ser de otra manera, la disolución de Batasuna. Pero hay que tener en consideración que la sentencia de 2003 de Manuel Jiménez de Parga del Tribunal Constitucional hacía referencia a dos cuestiones que son absolutamente claras, básicas, más allá de discursos genéricos. Cuestiones perfectamente claras. En primer lugar, que los partidos políticos suponían la expresión principalísima del pluralismo político base de un Estado democrático. Y además definía de una forma muy explícita a España como una democracia no militante, en la cual cabían todas las ideas, incluso las contrarias a la propia Constitución. Y eso es fundamental, porque todos los ejemplos que tú has puesto, Alemania, Portugal, son países que en su constitución tienen determinada la imposibilidad, por ejemplo, de plantear la independencia de una parte de su Estado. En España, la definición ideológica de un partido como independentista no es inconstitucional. No lo es. Claro. Entonces, yo no he dicho eso, que lo sea. Claro, bueno, pero yo no estoy queriendo poner en tu boca palabras que no hayas dicho. Simplemente te digo que el plantear sustituir el sistema del 78 per se no es inconstitucional. No lo es. Y como no lo es, por ejemplo, Podemos también plantea destruir el sistema del 78 y está en el gobierno. Eso significa única y exclusivamente una cuestión que es el único motivo por el que se puede ilegalizar un partido político, que es porque plantee la violencia como instrumento político. Bildu estructuralmente rechaza la violencia como instrumento político. El análisis que tú puedas hacer de los actos que pasan en el País Vasco son los que son y reflejan la situación social del País Vasco. Tú no puedes ilegalizar el País Vasco porque buena parte, o a la población del País Vasco, porque buena parte de la población tenga un voto de índole independentista o abertzale. No lo puedes hacer, porque eso sí iría en contra y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin el menor género de duda, te lo derribaría. Entiendo, bajo mi opinión, que mientras que no exista un explícito apoyo
o un no rechazo a la violencia, que en este caso Bildu lo cumple, y lo cumple realmente, hay un rechazo a todo tipo de violencia, no puede entrar en la ilegalización, porque nos llevaría a un revisionismo histórico que no lo permite ni nuestra norma ni la norma europea a la que el somos. Revisionismo histórico ya estamos, en el revisionismo histórico ya estamos. Pero, Cándido, ¿y Vox en qué quiere cargarse el sistema del 78? No le gusta el sistema autonómico y ha dicho que eliminaría el sistema autonómico y eso se puede hacer a través de una modificación de la Constitución. Pero yo no creo que haya dicho que quiere cargarse el régimen del 78, al revés. Yo creo que está defendiendo la monarquía como forma de jefatura de Estado y ha defendido la Constitución en distintos procesos en los que se ha personado frente a los ataques a la Constitución que ha sufrido en Cataluña y en otros sitios. El que no le guste el Estado autonómico y que quiera decir que él está a favor de una descentralización administrativa y no política, no creo que sea cargarse el régimen del 78 ni cargarse la Constitución. Podría modificarse la Constitución. Vamos a dejar de hecho, el título octavo de la Constitución yo creo que no es uno de los títulos que debería reformarse. Sí, Cándido. Si me permites, si tú estás diciendo que no crees que crees en la recentralización y no crees en el sistema autonómico, no crees en la Constitución que lo establece y quieres reformar esa Constitución. Perdona, yo no pongas en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo he dicho que habría... Yo no te lo pongo a ti, lo digo de Vox, que es lo que ha dicho Vox. Y ahora déjame que te argumente yo también. Lo primero de todo, como decía Agustín, ETA ya no existe. ETA se disolvió, ETA pasó a un cese definitivo de la lucha armada. Fue una de las grandes victorias de esta sociedad, una victoria en la que convencimos finalmente a ETA que por la vía de y a todo el independentismo vasco, de que por la vía de las armas no iban a conseguir nada y además hay una frase muy específica que decía o bombas o votos. Lo que no podemos es, después de haberles dicho o bombas o votos, intentar que desaparezca el planteamiento de lo que ellos quieren plantear, porque el planteamiento, como dice Agustín, cabe dentro de la libertad de expresión, cabe dentro de la libertad política y de la ideología política que cada uno pueda tener y no se puede prohibir que exista una opción política que defienda lo que además tiene una masa de votantes detrás que también a la que representa. Independientemente de que el terrorismo haya acabado o no haya acabado, y yo doy gracias de que mis hijos vayan a aprender, hace más de una década, por cierto, que no tenemos atentados terroristas, más de 10 años, con lo cual eso supone que hemos acabado con ese terrorismo. Hemos acabado con ese terrorismo entre todos. Y al haber acabado con ese terrorismo es algo que nos debe de llenar de gozo, que mis hijos no aprendan a golpe de telediario como aprendí yo, o por llevar escoltas, o porque tu padre salga en listas o tu abuelo en listas de objetivos de ETA, que no aprendan lo que es el terrorismo de esa forma, desde luego a mí me llena de orgullo, porque es algo que ha sido fruto del esfuerzo colectivo de toda la sociedad española. Que ahora, cuando ya hemos metido, digamos, en el redil de la democracia, de defender esas ideas, les digamos, oiga, mire, no, es que usted no va a poder defenderlas. Primero, la deriva que tenía la ley de partidos era peligrosa, porque igual la puedes utilizar, como digo, para ilegalizar el partido, como tú eres también el que identifica qué es lo que va en contra del régimen o podría ir en contra del régimen y queda de una forma que, por cierto, es la sala del 61 del Tribunal Supremo la que tendría que decidir sobre ello, pero claro, el inicio del procedimiento puede quedar muy a la deriva de que en eso yo pueda encajar al Partido Comunista, al partido, a Podemos, que también puede tener ideas contrarias a lo que es la monarquía, y es un régimen, y es el régimen, es ir contra el régimen, o a partidos independentistas, o al mismo Vox. Si yo estoy hablando de que pues, se pudiera ilegalizar Batasuna por no condenar un terrorismo, o perdón, Bildu por no condenar un terrorismo, podría utilizar lo mismo para decir que el franquismo, los crímenes del franquismo, y que con eso podría ilegalizarlo. Y yo no querría nunca
que se ilegalizase ningún partido, y entiendo que la libertad política está la libertad de formar un partido que defienda que se pueda cambiar la Constitución hacia algo que a lo mejor ahora nos parece aberrante, pero si analizamos además en términos históricos y pedimos que al PP que criminalice a la Iglesia por la Inquisición y que o pedimos a algún otro partido que tiene que expresar que la evolución a lo largo de los siglos del esclavismo o de las conquistas o de tal, que también hizo, o de Cortés o de Colón o de tal, y también les pedimos que tengan que decir que eso o que condenar aquello, y si no lo condenan los podemos ilegalizar. Estamos yendo a una deriva muy, muy peligrosa, donde yo puedo llegar a decidir qué partidos estar en el panorama y qué partidos no, y no que sean los propios votantes quienes lo elijan y tengan su representación, porque tenemos que recordar que lo que no se puede es privar de representación y de representar unas determinadas ideas políticas que son perfectamente defendibles en democracia, y no podemos privar de esa representación a quienes piensan de esa forma. Bueno, cambiando ahora de tema, de bloque... Yo os voy a tener que dejar, Rodrigo, porque tengo ahora una comida. Y está interesantísimo el debate, lo podemos continuar cualquier otro día. Y vamos, no es que quiera yo que se ilegalice los partidos, pero no he dicho que se ilegalice Bildu, sí he dicho que podría existir base para la ilegalización en un futuro, pero que no se ilegalice. Ha sido un placer estar con vosotros, a ver si coincidimos en otro momento. Siento tener que irme en este momento, pero es que tengo ya un compromiso adquirido con anterioridad. Gracias. Ningún problema, muchas gracias, Antonio. Hasta luego. Gracias. Permíteme, Rodrigo, porque, sí. Porque yo creo que es profundamente interesante el hecho de que la opinión en este caso de Antonio, él vertía una opinión bastante fundamentada en una interpretación de un artículo muy complejo, como es el artículo 10 de la Ley de Partidos Políticos. ¿Y por qué es muy complejo? Porque da una definición abierta. Y esas definiciones abiertas son profundamente peligrosas. En la literalidad de lo que él decía, se puede disolver un partido político cuando vulnere de forma continuada y reiterada los principios democráticos y persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. Claro, eso prácticamente es un cajón desastre en el que cabe todo, o caben muchas cosas. El espíritu de la ley, como decía Cándido en este caso, bueno, pues haciendo una interpretación extensiva, también podría afectar desde el punto de vista de otras personas la actitud o determinados discursos de Vox. Yo no lo pienso, pero efectivamente entiendo que pueda haber gente que pueda, sobre todo con los estereotipos que se venden de cada uno de los partidos políticos, porque al final los partidos políticos están representados en un ideario, se presenta exactamente estos son nuestros objetivos, y nuestros objetivos están dentro de el cumplimiento estricto de las normas legales que rigen en este país. La ley de partidos políticos, la ilegalización de Batasuna estaba únicamente fundamentada en que Batasuna suponía dar voz política a una organización terrorista. Como bien decía Cándido y como habías dicho al principio, esa organización terrorista no existe. ¿Que existe la ideología que pretende la independencia de Euskadi o la independencia de Cataluña? Perfectamente claro que existe. ¿Eso es ilegalizable? Yo, bajo mi criterio, no lo es. Y no lo es. Y en este país tenemos lo que también es verdad, es que lo que no podemos resistirnos es a no tener memoria y a no saber de dónde viene cada quien y cada cual. Todos somos hijos o herederos de alguien, e ideológicamente también. Y estas personas que en un momento determinado han cambiado, como expresaba de una forma muy gráfica Cándido, los votos, las bombas por votos, no hay que olvidar que vienen buena parte de las bombas. Y que vienen buena parte de que la defensa se hacía a través de bombas. Entonces, Agustín, sí, o sea, allá cada uno con su voto. Es decir, si hay personas que quieren votar a Bildu, si hay personas, por ejemplo, que quieren votar, si mañana aparece un partido que está únicamente compuesto por exconvictos
a asesinos que han salido de la cárcel hace 2 años y está conformado por esas personas y la gente lo quiere votar, pues allá cada uno con su voto. No, es decir, pero lo que no podrá, pero perdona, no, Rodrigo, pero es que ese partido político lo que no podrá promover es el asesinato y el crimen, porque en ese momento sí sería ilegal. Sí claro, podría constituirse un partido político formado por gente condenada por asesinatos, pero que en su ideario no estuviese el seguir asesinando y matando. Es una diferencia bastante importante. Claro. Siempre y cuando hubiesen cumplido ya la pena que normalmente lleva aparejada precisamente el no poder presentarse, el no poder ser objeto de sufragio pasivo por parte y no poder presentarse, siempre que se hubiese cumplido esa pena y se hubiesen cumplido las penas a las cuales se hubiesen sido condenados, se está en una situación con la sociedad igual que la del que no ha sido condenado nunca, con lo cual jurídicamente no habría ningún objeto que poner a ese partido. Otra cosa es que defendiera... Pero sigue siendo igual de repugnante. Sigue siendo igual de repugnante. Eso es obvio. Al contrario, no sigue siendo igual de repugnante. No. Al contrario, el gran éxito ha sido que han dejado de matar y se han ido por la vía democrática. Lo que va por vía democrática no puede ser igual de repugnante que aquello que iba por la vía violenta. No puede ser. Bueno, pasamos al último bloque. En este caso cambiamos de tema, nos metemos de lleno con Echenique y con Podemos. Quiero que hagáis una valoración rápida de esta supuesta implicación de Pablo Echenique en el caso Neurona, que ha salido esta semana en la prensa. Bueno, Echenique se justificaba en Twitter diciendo que claro, que él salía de apoderado porque... él era en su momento secretario de organización del partido, entonces tenía que salir de apoderado en estas cuentas, ¿no? En estas transferencias que se hacían entre esta consultora Neurona y Podemos, ¿no? Entonces, bueno, tienes la suerte de contar con 2 penalistas en estos momentos que están muy acostumbrados a analizar informes de la UDEF y datos sueltos dejados de soslayo precisamente en esos informes que luego tienen la relevancia que tienen o no tienen. Hay que recordar que en derecho penal la responsabilidad de las personas físicas, incluso también de las jurídicas, aunque es más discutible, pero sobre todo el principio de culpabilidad hace que uno sea culpable por los actos que realiza. El hecho de ser apoderado de una cuenta o autorizado en una cuenta donde hay otros 2 autorizados, cuenta de que de unos pagos de más de 300.000 euros ha hecho un único pago de 2.400 euros a Neurona, en la que ni siquiera se constata que haya tenido intervención alguna en ese pago concreto, el bueno de Echenique o el malo de Echenique, como se quiera ver, pues hace que sea tan endeble la construcción que no aguante ni siquiera una cuestión indiciaria para llamarlo a declarar en condición de investigado, que si se le llamase a declarar, evidentemente, para proteger sus derechos tendría que ser en esa condición, pero que en ningún caso creo que se den los indicios suficientes o que se deriven de esa cuestión que habla o que dice la UDEF en el informe, de que figure como un autorizado, mire bien, pero figura en algún sitio que autorizara específicamente o que realizase específicamente ese pago, único pago de 2.400 euros hecho desde esa cuenta. No. Bueno, pues entonces ni hay participación por ninguna actitud ni actividad personal propia realizada por el señor Echenique, ni se puede derivar de ello, por lo menos del hecho de ser apoderado. Otra cosa es que te vayas a como secretario de organización, como representante del partido, que el partido que también se está investigando y que puede resultar por la responsabilidad de las personas jurídicas, incluso imputado o investigado, pero en este caso no por los delitos que se está diciendo, porque no son delitos que se puede achacar a la persona jurídica, es decir, el de financiación ilegal o algún otro que también se estaba intentando meter ahí. Por lo tanto, en ningún caso podemos entender que existen indicios o que se derivan indicios suficientes del mero hecho de ser apoderado o autorizado para que exista una
imputación de Echenique. Y dicho esto, digo que todo el tema de Neurona suena muy mal. Suena a típica consultora falsa generando facturas para sacar dinero que luego se emplea en otras cosas. Pero ni siquiera hablaríamos de un delito de financiación ilegal o de un delito electoral. ¿Por qué? Porque es al contrario. Se saca dinero o se trae dinero que tiene una finalidad electoral para unos usos opacos, que puede ser para dárselo a personas a las que no les puedes pagar de forma directa, puede ser para repartirlo entre personas del partido o puede ser para otra serie de cosas, pero no, yo no entiendo que debamos de ver un delito electoral. Y también creo que, como en muchos de los casos, o en todos los casos anteriores sobre la financiación de Podemos, y no soy yo sospechoso tampoco de ser votante de Podemos, van a quedar, y yo creo que va a quedar muy descafeinado o en nada. Entonces, bueno, también hay que valorar que en este país tenemos también como derecho fundamental la presunción de inocencia. Con lo cual, que la UDEF filtre de un determinado o que se le dé pábulo a un determinado informe de la UDEF en unas actuaciones que puedan ser, que debieran de ser secretas o que debían de tener el secreto intrínseco por lo menos a la instrucción, pues también hace ver que puede haber una cierta manipulación en qué es lo que sale o lo que no sale, y que con eso se está atacando la presunción de inocencia de personas que mañana puedes ser tú o puedo ser yo. Agustín. Yo, muy brevemente, quiero hacer un par de puntualizaciones. Lo que dice Carlos resulta muy peligroso, y resulta muy peligroso porque va a afectar y afecta a lo que la sociedad que consume la información saque después la conclusión de que se abran tantos frentes, se intente judicializar tanto para atacar a determinadas formaciones políticas, en este caso a Podemos o puede ser a Vox, y que después eso vaya quedando en nada, porque eso va retroalimentando la propia organización atacada. Es decir, si tú estás constantemente sacando diferentes procedimientos y después eso no concreta, no llega, no se cristaliza en un procedimiento judicial, acaba dando la razón a esas supuestas irregularidades más allá de que, porque el hecho de que no tengan trascendencia penal, que pueden ser irregularidades, mentiras o actuaciones no moralmente admisibles. ¿Qué quiero decir con todo eso? No podemos llenar constantemente la información de procedimiento que va a abrirse, procedimiento que se va a abrir, esto es irregularidad, delito de malversación, delito de falsedad, y que nunca nada se contraste en verdaderamente el delito, porque eso les acaba dando fuerza y acaba reforzando su posición. En relación con Echenique, como bien decía Cándido, yo veo que en Neurona algo huele a podrido en Neurona. Algo huele a podrido en la financiación de Podemos. Pero yo insisto, creo que en lugar de estar sistemáticamente lanzando globos sonda, pretendiendo con globos sonda que perder un poco, que la organización como tal pierda credibilidad, esos globos sonda tienen que ser verdaderos cañonazos y debe ser verdadera acusación con peso específico, de la cual al menos tengan que sentarse a dar explicaciones. En el caso de Echenique, yo creo que fíjate que hay algo que en todos los partidos políticos es común, sobre todo en todos los partidos políticos que forman parte de la casta, y como Podemos forma parte ya de la casta de una forma absolutamente clara y contundente, en Podemos también se da, que es el fuego amigo. Yo creo que a Echenique en este caso le está llegando fuego amigo. Y cuidado porque, como decía aquel, en la vida se pueden tener amigos y enemigos y compañeros de partido. Los más peligrosos sin duda son los compañeros de partido. Pues yo creo que a Echenique le están empezando a dar fuego amigo y le están empezando a poner el disparadero, y creo que realmente él puede que no sea el directo responsable de toda la estructura de Podemos, de Neurona,
atención a la figura del señor Monedero, nunca suficientemente ponderado por su maquiavelismo extremo. Fíjate que me resulta divertidísimo que todos los viernes en el programa de Ana Rosa Quintana por la mañana se organiza una tertulia política. Y es curioso que a esa tertulia política van representantes de todos los partidos políticos, de las diferentes organizaciones políticas, diputados, etcétera, etcétera, y siempre, o buena parte de las veces, en representación de Podemos va el señor Monedero, que no tiene ninguna adscripción fáctica dentro de la organización. ¿Y por qué no la tiene? Pues porque igual, a lo mejor, si pasado mañana el señor Monedero tiene cualquier vinculación, imagínate con Neurona o imagínate con financiación ilegal, él no forma parte de la estructura de Podemos, él no es Podemos, él es simplemente alguien que flota alrededor de Podemos. Hasta ese tipo de manipulación se puede llegar a tener. Pues es un poco lo que te quería decir. Ya, Echenique yo creo que en este caso es un poco víctima de fuego propio. Pues muchas gracias, Agustín. Cándido ha tenido un problema técnico, parece ser, ahora volverá a entrar. Al final nos quedamos tú y yo solos. Sí, al final como el otro día con las elecciones americanas. Bueno, pues muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias a Cándido también, que bueno, ahora entrará. Y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han estado viendo. Este ha sido el programa El Veredicto. Hemos hablado de temas pues importantes que han estado ocurriendo esta semana, como estas mentiras, ¿no? De Sánchez, este pacto del PSOE con Bildu para aprobar los presupuestos. Sánchez dijo que nunca iba a pactar con Bildu, que no. Carmen Calvo tiene un tuit que también, en el que también decía que no iban a traspasar esas líneas rojas. Hemos estado hablando pues de la mentira como hecho, pues como un posible hecho delictivo, como la mentira en política como un posible hecho delictivo, y hemos estado también hablando de una posible ilegalización de Bildu, si sería posible la ilegalización de Bildu por no condenar los delitos de terrorismo de ETA. Y por último hemos hablado del caso Neurona, de esa posible implicación de Pablo Echenique en este caso de corrupción de Podemos, que es el caso de la consultora Neurona. Así que muchísimas gracias por habernos visto, un saludo a todos y ¡viva España! ...873 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno social comunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma,
y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. a personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.